Esto me pasó en Lisboa, justo después de cumplir 28 años, por allá en 2019, ¿saben? En esa época, yo era solo Sofía, no la Sofía del video, ni nada. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Yo era una ama de casa que apenas salía de la sombra, embarazada de 5 meses, e intentando desesperadamente mantener la paz en una casa donde la paz tenía el precio de mi sumisión. Mi vida era un ciclo vicioso: cuidar de la casa, esperar a Dinis, mi marido, a que llegara del cuartel, e intentar no irritar a doña Elvira, mi suegra. Ella era el centro de todo, una mujer que olía a lavanda y a control. El dinero que pagaba las cuentas venía de ella, lo que le daba un poder sofocante sobre nosotros. Me sentía como un pájaro en un acuario, ¿saben? Aquel día específico era un martes gris, y yo estaba haciendo la compra semanal, pero mi suegra insistió en acompañarme. Ella nunca compraba nada, solo iba a fiscalizar lo que yo ponía en el carrito, como si yo fuera a gastar su fortuna en aceitunas caras. Doña Elvira era delgada y alta, con unas gafas de aro dorado que parecían siempre listas para juzgar. Tenía una manía peculiar. Cuando estaba brava, no gritaba. Hablaba en un susurro alto, un sonido sibilante que era mucho más aterrador que cualquier grito. Estábamos en la cola de la caja del Minipreso, aquel supermercado antiguo del barrio de Campo de Ourique, que era siempre un infierno de gente. La fila era enorme, y el calor, incluso fuera de temporada, me estaba dando náuseas. Esa náusea de embarazada que no te suelta. Fue allí, entre el mostrador de fríos y la cinta atascada, donde el infierno comenzó. La discusión empezó con un paquete de galletas integrales. Yo lo había cogido, porque el médico me lo había recomendado para mi intestino perezoso en el embarazo, pero para ella era un lujo innecesario. Se acercó a mi oído y comenzó aquel susurro de serpiente, hablando sobre lo irresponsable que yo era, que Dinis apenas ganaba lo suficiente en el cuartel y que yo estaba chupando la última gota de sus ahorros. Sentí que mi rostro se calentaba, no solo por el calor, sino por la humillación de que me dijeran eso delante de unas 10 personas. Dinis estaba justo detrás de mí, sujetando la cesta de panes, y yo lo miré, implorando con los ojos, esperando que dijera algo, pero hizo lo de siempre. Él era militar, alto, parecía fuerte, pero cuando su madre entraba en escena, se hacía pequeño, se encogía y giraba, la cara hacia la estantería de chicles, fingiendo leer los ingredientes. Aquella deserción suya me dolía más que sus palabras. Intenté argumentar. Le dije en voz baja que eran solo galletas para mi salud, pero ella no me escuchó. Estaba obsesionada con castigarme por haberme atrevido a pensar por mí misma. La caja llamó al siguiente, y yo me moví instintivamente hacia adelante, intentando terminar con aquello pronto. Fue entonces cuando pasó. Doña Elvira me agarró del brazo. Su uña se clavó, levemente en mi muñeca, y me tiró hacia atrás con una fuerza que yo no sabía que tenía, susurrando un «espere su turno», con tanta rabia que parecía que le iba a desgarrar la garganta. Al estar desequilibrada y con la barriga, tropecé y me golpeé de espaldas contra la estantería de refrescos, sintiendo un dolor agudo en la lumbar. No caí, pero el empujón fue bien visible. El silencio que se produjo no duró un segundo, pero para mí fue una eternidad. Oía los murmullos de la gente, veía a Dinis, mirando al suelo, y sentía que la humillación me ahogaba. Después de aquello, solo quería desaparecer. Pagué las compras en un trance, apenas mirando a la cara de la cajera, que parecía incómoda, y ni siquiera respondí cuando doña Elvira, actuando como si nada hubiera pasado, me ordenó apresurar el paso. Salimos de aquel infierno y sentí el aire frío de Lisboa golpear mi rostro, pero no alivió el calor de la rabia y el miedo que estaba sintiendo por el bebé. Doña Elvira siguió delante, marchando, como un general victorioso. Dinis finalmente se acercó, pero solo para coger las bolsas más pesadas, sin dirigirme una palabra ni una mirada de disculpa. Salimos por la puerta principal, que daba directamente a la acera portuguesa estrecha.
Exactamente al lado de la puerta del minipreso había una pequeña tienda de comestibles vieja, de esas que venden de todo, del pan al clavo. El lugar tenía un toldo amarillo descolorido, y recuerdo haber visto, de reojo, a un joven, medio enjuto, medio pálido, arreglando unas cajas de fruta en la puerta. Aquel muchacho, el dueño de la tienda de comestibles de al lado, se llamaba Rui, y tenía una característica muy marcada. Sus ojos eran de un marrón tan claro que parecían casi ámbar, y él nunca, nunca sonreía. Tenía siempre una expresión de quien estaba calculando la próxima jugada de ajedrez, o, en su caso, la próxima cobranza. Yo sabía quién era, claro. Había oído a Dinis hablar de él algunas veces, siempre con una mezcla de desprecio y miedo, porque Dinis le debía un buen dinero a Rui por culpa de unas apuestas o alguna tontería del cuartel. Y Rui era implacable. No era violento, pero tenía una persistencia silenciosa que molestaba más que los gritos. Recuerdo que, mientras yo pasaba, él ni siquiera me miró. Estaba concentrado en ajustar el ángulo de una de aquellas cámaras de seguridad externas, bien pequeñas, negras, fijadas justo encima de su vitrina de quesos. Me pareció extraño, porque su movimiento parecía muy meticuloso, como si estuviera apuntando la lente con una precisión quirúrgica a algún punto específico en la calle. Llegamos a casa, y el silencio era más ruidoso que cualquier grito. Doña Elvira se fue al salón a ver las noticias, tomando su té, como si el empujón hubiera sido un evento meteorológico sin importancia. Dinis soltó las bolsas y fue directo al ordenador, a ponerse los auriculares y a aislarse en su mundo, lo que hacía siempre que se sentía confrontado. Yo fui a la cocina a desempacar las compras, pero mis manos temblaban tanto que dejé caer el paquete de harina. Mi foco no estaba en la harina, estaba en el dolor que irradiaba de mi espalda y, más aún, en el miedo que venía de mi vientre. Me apoyé en el mostrador y lloré, pero sin sonido, solo las lágrimas escurriendo, porque llorar alto allí era darle a doña Elvira más munición. Sentí un odio frío y desconocido por Dinis. Yo sabía que, para él, el confort financiero era más importante que mi integridad física o la seguridad de nuestro hijo. Esa sensación de que la humillación había sido completa me consumió el resto de la tarde. Me di un baño largo, intentando lavar no la suciedad, sino la vergüenza. Cerca de las 9 de la noche, después de forzar una cena insípida, estaba acostada en la cama, intentando distraer la cabeza con mi móvil, dando aquella ojeada superficial en las redes. Saben, cosa de ama de casa aburrida. Yo no era muy activa, pero tenía aquellos grupos de vecindario, de intercambio de recetas, de quejas sobre la basura en la calle. De repente, mi feed comenzó a burbujear de una forma extraña. No eran publicaciones directas, sino comentarios en cascada, menciones de perfiles que yo nunca había visto, y el uso repetido de palabras clave que me hicieron helar. Minipreso, embarazo, agresión y el nombre de mi calle. Empecé a sentir aquel escalofrío extraño en la nuca, como si la pantalla del móvil acabara de convertirse en un espejo, y no me estaba gustando nada lo que reflejaba. Estaba casi temblando, con aquel presentimiento horrible que ignoramos. Fui directo al campo de búsqueda y tecleé Agresión Minipreso Lisboa. El primer resultado, fijado en la cima de un grupo de denuncias locales, era un video. El título era algo como Embarazo y violencia en plena luz del día. Hice clic, y lo que vi me hizo contener la respiración. Lo juro. La calidad no era la mejor. Era un poco granulada, con aquel color verdoso típico de vigilancia nocturna, aunque fuera de día. Pero el ángulo. El ángulo fue lo que me dio el primer shock de horror y reconocimiento. Era una toma lateral, ligeramente alta, cogiendo la puerta del supermercado y la fila de las cajas en diagonal. El encuadre era tan perfecto que parecía haber sido planeado, cortando el rostro de otras personas, pero enfocando exactamente en mí, en doña Elvira, y claro, en Dinis, que parecía estar mirando la estantería de chicles.
De repente, el recuerdo de Rui, ajustando aquella cámara en la tienda de comestibles, volvió con fuerza total. Fue él. Vi la escena entera, aquella discusión sobre las galletas, el susurro maligno de doña Elvira, y entonces, el empujón. Ver mi cuerpo de embarazada ser tirado hacia atrás, aún sabiendo que era yo, me causó un nudo en la garganta. Lo que era un dolor interno y privado, ahora era una prueba concreta, fría, digital, rodando en internet para cientos de vecinos. Volví a ver a Dinis alejándose, el militar de uniforme impecable transformándose en una rata asustada. En la descripción del video, había un texto corto y venenoso, hablando de agresores cobardes y deudas no pagadas. Fue entonces cuando caí en cuenta completamente. La cámara de Rui, el ángulo quirúrgico, la precisión. Él no estaba filmando el mini preso por seguridad. Él estaba buscando una forma de alcanzar a Dinis, de exponer la podredumbre de la familia que sustentaba a mi marido, por culpa de aquella deuda antigua. Mi sufrimiento se había convertido, sin querer, en la munición de venganza de un tendero silencioso. No conseguía quitar los ojos de aquella pantalla. El número de visualizaciones estaba subiendo a una velocidad que era aterradora. Me quedaba actualizando y veía 100 más, 200 visualizaciones más en cuestión de minutos. El video salió de los grupos de barrio y ya estaba saltando a páginas más grandes de noticias locales y de chismes de Lisboa. Los comentarios. Los comentarios eran un mar de indignación. La gente estaba furiosa con doña Elvira, llamándola monstruo y controladora. Pero lo que más me afectó fueron las menciones directas a Dinis. La gente lo llamaba cobarde, parásito, flojo por alejarse de una esposa embarazada siendo agredida. Sentí una mezcla de pánico, pensando que mi vida privada estaba en llamas, y un extraño vértigo de justicia. De repente, la máscara de militar ejemplar de Dinis estaba rasgada para que todos la vieran, y él ni siquiera sospechaba del tsunami que venía en nuestra dirección. Dinis todavía estaba allí, aislado en los auriculares, jugando algún videojuego de tiros. Juro que parecía intocable, viviendo en su burbuja de dependencia y negación. Quise gritar, tirar el móvil a su cabeza y preguntarle, ¿viste lo que hiciste? ¿Viste lo que el mundo piensa de ti? Pero me contuve. Algo cambió en mí en aquel instante. Ya no era la Sofía sumisa que se encogía en la esquina. Yo tenía una prueba, un testimonio digital que hablaba por mí. Era como si Rui, con su venganza fría contra Dinis, me hubiera dado accidentalmente un arma. Y era un arma irrefutable. Me levanté de la cama, el cuerpo aún doliendo por el empujón, pero la mente estaba extrañamente clara. Miré mi reflejo en la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, vi a una mujer que no estaba solo esperando la próxima humillación, sino que estaba lista para reaccionar, impulsada por el terror de la exposición y la fuerza de aquella justicia pública. Pasé la madrugada en vela, mirando al techo, oyendo los clics del teclado de Dinis en el cuarto de al lado y el silencio pesado de doña Elvira. Cuando el sol comenzó a clarear, yo ya estaba con el móvil en la mano de nuevo, y fue entonces cuando la historia cambió del todo. Recibí un mensaje privado en Instagram, de un perfil que parecía oficial, con un logo bonito, pero fuerte. Era de una ONG llamada Voces Invisibles, especializada en apoyar a víctimas de violencia doméstica. El mensaje no era genérico. Se referían específicamente al video, mencionando mi embarazo y la indiferencia de Dinis, y decían que querían ayudarme a salir de aquella situación. Me pasaron un teléfono de contacto, un número de emergencia, diciendo que estaban disponibles para mí en el exacto momento. Fue la primera vez que sentí que había alguien de fuera de aquella casa viéndome no como la nuera problema de doña Elvira, sino como una víctima que merecía ser protegida. El miedo era palpable, como una capa de hielo sobre la piel, pero la esperanza que el mensaje de la ONG encendió era más fuerte. Respondí de inmediato, y quedamos en hablar por teléfono más tarde,
cuando estuviera segura de que doña Elvira había salido para su feria. Mi mente estaba en una carrera desenfrenada. No podía quedarme más allí. Lo sabía. Después de la exposición pública del video, la reacción de doña Elvira no sería solo un susurro. Sería un ataque total para intentar salvar el honor de la familia y su dominio sobre Dinis. Comencé a reunir, en secreto, mis pocas cosas esenciales y los documentos, con el corazón acelerado, sintiendo al bebé moverse. Cada ruido en la casa era una alarma. Miraba a la puerta, esperando que doña Elvira apareciera en cualquier momento, con el móvil en la mano, para acusarme de haber planeado toda aquella humillación digital. Necesitaba actuar rápido, antes de que doña Elvira y Dinis se dieran cuenta de la dimensión de la explosión. Llamé a voces invisibles a la hora acordada, escondiéndome en el cuarto de la colada, donde la señal era débil, pero donde tenía privacidad. Quien me atendió fue una mujer llamada Clara. Su voz era baja y firme, pero lo que más me marcó era la forma en que hablaba sin un ápice de juicio, como si oír hablar de violencia en el supermercado fuera tan común como hablar del tiempo. Me dijo que el video, por más bizarro que fuera el modo como apareció, era oro puro desde el punto de vista legal. Es prueba irrefutable, Sofía, me dijo. Me explicó que, con el video y el testimonio de todos los que vieron la publicación, podríamos pedir una orden de restricción contra doña Elvira e iniciar el proceso de divorcio con pruebas robustas de abandono y violencia emocional por parte de Dinis. Sentí un escalofrío. La palabra divorcio era enorme, pero el plan, detallado en la voz tranquila de Clara, parecía una tabla de salvación que yo no sabía que existía. El universo de ellos se vino abajo cerca de la hora del almuerzo. Yo estaba en el salón, fingiendo leer una revista, cuando oí un grito que no era de doña Elvira, era de Dinis. Él, finalmente, había salido de su cueva y encendido el ordenador en el salón, probablemente para ver alguna noticia, y alguien debió haberle mandado el link. La reacción de él fue de un pánico animal, totalmente diferente de su postura militar. No estaba preocupado por mí, obvio. Estaba preocupado por su carrera y el dinero. Comenzó a balbucear, andando en círculos, las manos en la cabeza, repitiendo: «Esto es mentira. Esto es sabotaje». Doña Elvira vino corriendo, y cuando vio la escena en la pantalla, su expresión no fue de rabia, sino de incredulidad absoluta y traición. Parecía no poder concebir que su autoridad pudiera ser filmada y ridiculizada públicamente por un simple tendero. El murmullo digital se había convertido en un terremoto en nuestro salón, y yo estaba en el epicentro, increíblemente calma. Doña Elvira se giró hacia mí, las gafas doradas resbalando un poco en la nariz, y su voz de susurro, que antes me aterrorizaba, falló completamente. Me acusó de haber armado aquello, de haber vendido la historia al tendero, de haber planeado la humillación para romper a su familia. Dinis, que había conseguido calmarse un poco, siguió la línea de su madre, llamándome traidora. «Solo podía ser tú, Sofía. Debiste haber hecho un acuerdo con aquel sinvergüenza para sabotearnos», gritó, apuntándome con el dedo a la cara. Esa fue la última gota. Yo los miré, la pareja de parásitos emocionales, y no sentí miedo, sentí pena y asco. Respiré hondo, coloqué la mano en la barriga, y respondí con la voz más firme que jamás había usado en la vida. «Yo no armé nada. Ustedes armaron su vida, y ahora la verdad está a la vista de todos. Yo soy la víctima aquí, y ustedes van a pagar por esto». No esperé la respuesta. Yo ya estaba vestida para salir, con mi bolso prearreglado en la mano. Cogí las llaves de casa, no las de devolver, sino la que usaría para mantenerme lejos de ellos, y fui en dirección a la puerta. Cuando Dinis intentó bloquearme, el recuerdo de Clara, de la ONG, y la fuerza de los miles de comentarios online me dieron un empujón mayor que el de doña Elvira el día anterior. Simplemente lo ignoré, lo que lo dejó totalmente sin reacción. Tan pronto como cerré la puerta, salí corriendo hacia el coche que la ONG, de forma sorprendente, ya había providenciado discretamente para llevarme a un lugar seguro.
Aquel fue mi último día en aquella casa de control. Yo sabía que el video de Rui, que comenzó como una venganza mezquina por deuda, era ahora mi única y mayor oportunidad de libertad, y yo estaba determinada a usarlo para conseguir la orden de restricción contra doña Elvira y, finalmente, firmar los papeles del divorcio. Clara, de la ONG, me llevó a una oficina pequeña, pero acogedora, y allí conocí a la abogada que se encargaría de mi caso. Recuerdo a ella, la doctora Leonor, una mujer bajita, con un pelo corto y plateado que parecía desafiar la gravedad, y una calma que era casi aterradora. Ella me dijo que, en casos normales, conseguir una medida protectora era un proceso lento y doloroso. Pero el video cambió todo. Presentamos la solicitud de orden de restricción contra doña Elvira aún aquella tarde, y el juez, al ver la escena filmada, no dudó. Fue casi instantáneo. En pocas horas, lo que era una humillación privada se convirtió en un documento legal que me protegía. Sentí algo indescriptible. La justicia, que yo siempre creí que era lenta y ciega, había sido acelerada por la lente de venganza de un tendero y por la viralización de un sufrimiento. El divorcio fue protocolizado al día siguiente, y la noticia, ahora formalizada, explotó nuevamente en las redes. El video ganó titulares en los periódicos online. El efecto en la reputación de doña Elvira fue devastador. Ella era una figura conocida en el barrio, siempre llena de pompa, pero ahora era la agresora de embarazadas del mini preso. Pero el impacto en Dinis fue aún mayor. El cuartel es un lugar de honor y disciplina, y ser expuesto como un cobarde que mira a su esposa ser agredida por su madre, ¿por culpa de dinero? Eso rompió su carrera. Supe, por terceros, que sus superiores habían visto el video y que su situación era insostenible. Yo estaba en un lugar seguro, finalmente, y aterrorizada por la rapidez con que mi vida había cambiado. Pero había también una satisfacción amarga en ver el sistema de control de ellos desmoronarse públicamente, expuesto por una única, pero perfecta, pieza de vigilancia digital. Pienso mucho en Rui, el tendero, y la forma en que su venganza me dio la libertad. Es una cosa muy extraña de aceptar. ¿Saben? Él no me filmó por bondad o por preocupación por mi embarazo. Lo hizo por una deuda de dinero, por querer derribar a Dinis de un modo que doliera más que cualquier proceso de cobranza. Él usó la violencia doméstica como arma para la venganza personal. Y sin embargo, fue ese acto de crueldad calculada, esa vigilancia fría de los ojos de ámbar, lo que me salvó. Yo nunca más lo vi, claro, pero me pregunto si supo el alcance total de lo que hizo. Él apuntó a Dinis, pero acertó mi salvación. Sentía una gratitud que era casi profana, como si mi milagro hubiera venido de un lugar sucio y lleno de rencor. Es bizarro cómo la justicia a veces tiene que pasar por las manos más improbables y mezquinas para ocurrir. El divorcio fue finalizado rápido, con la doctora Leonor usando el video como un triunfo a cada paso. Dinis y doña Elvira no tuvieron cómo luchar contra la opinión pública y la prueba digital. Me mudé a un apartamento pequeño y soleado, distante de aquella atmósfera de lavanda y control. Mi hijo nació saludable, un bebé lindo que yo miraba y veía el futuro, no el pasado de sumisión. El dolor físico del empujón pasó, pero la cicatriz emocional, la vergüenza de haber sido expuesta de aquella forma, aún queda. De vez en cuando, alguien me reconoce del video. Todavía soy la Sofía del video, pero ahora es una mirada de respeto, no de pena. Aprendí que, en la era digital, lo que es privado puede ser usado para destruirte, pero, en un golpe de suerte retorcido, también puede ser la única cosa capaz de liberarte completamente de una prisión silenciosa. Me quedo pensando en la ironía del destino. Siempre tuve pavor de las cámaras de seguridad. ¿Saben? Aquella sensación de estar siendo observada, catalogada, como si cada paso fuera auditado. Pero aquella cámara de Rui, fijada de una forma tan extraña, en aquel ángulo ligeramente alto y lateral, se convirtió en mi ángel de la guarda más improbable.
Recuerdo que, cuando yo estaba con la doctora Leonor viendo el video por 10ª vez, ella comentó: ese ángulo no es de quien quiere filmar un asalto, es de quien quiere filmar el interior de algo, enfocarse en la reacción humana. Rui estaba cazando a Dinis, buscando una falla de carácter para exponer, y acabó exponiendo mi tragedia. Es casi un cuento de terror futurista. Tu salvación viene de alguien que te estaba vigilando por motivos totalmente malévolos. No fue amor o compasión. Fue una venganza digital fría que me dio un regalo que años de terapia no conseguirían. Las noticias sobre Dinis y doña Elvira llegaban de forma esporádica, traídas por conocidos que sentían una necesidad mórbida de actualizarme, lo que yo encontraba un poco extraño. Dinis perdió aquel prestigio militar, claro, y oí decir que tuvo que salir de Lisboa, yendo a un cuartel menor, en una ciudad del interior, lejos de su madre, pero aún así dependiente. El cordón umbilical, financiero, fue cortado con la exposición, pero el psicológico, ese es difícil de romper. En cuanto a doña Elvira, su caída fue más social. Nadie más la veía en los cafés elegantes, ni en el club. Se convirtió en la aberración de la violencia en el supermercado. Dicen que intentó demandar a Rui por invasión de privacidad y difamación, pero Rui simplemente mostró que la cámara estaba orientada hacia el área pública, y ella no tenía argumentos legales para apoyarse, lo que es otra ironía deliciosa. De toda esta historia, es muy extraño vivir sabiendo que mi peor día, el momento de mayor humillación, es también mi certificado de nacimiento de una nueva vida. El video circuló tanto que por un tiempo evitaba salir de casa, por miedo a ser reconocida. No por vergüenza de lo que me pasó, sino por la invasión. La gente venía y me preguntaba cosas íntimas, como si tuvieran derecho a todos los detalles solo porque vieron aquel clip de 30 segundos. Cuando finalmente empecé a salir, de vez en cuando, cuando notaba aquella mirada detenida en el supermercado o en la fila del pan, no es una mirada de curiosidad común, es la mirada de quien vio tu trauma, tu sufrimiento expuesto y grabado. Es como si yo anduviera con aquella imagen verdosa y granulada del empujón proyectada en mi frente. Es una marca que queda, pero, pensándolo bien, es mejor ser la mujer que fue agredida y reaccionó que la mujer que se cayó y sufrió. Esta historia me enseñó que, hoy en día, la justicia no viste una toga, viste un píxel. Pasé años en aquella casa, intentando argumentar, suplicar, implorando por un mínimo de respeto, y nunca funcionó. El sistema de ellos era hermético, basado en dinero y jerarquía familiar. Bastó un video, posteado por un sujeto vengativo en un grupo de barrio, para romper todo. Piensen en esto. Si Rui no tuviera aquella deuda con Dinis, si su cámara no estuviera en la posición perfecta, yo aún estaría allí, embarazada e infeliz, en la fila de la caja del mini preso, siendo humillada. La violencia se volvió visible por un motivo totalmente aleatorio y egoísta, pero la visibilidad fue la cura. Es aterrador el poder de esa vigilancia involuntaria. Es como si la tecnología no se importara con la moral, sino apenas con la verdad cruda y el drama que ella puede generar. Y ese drama me salvó. Todavía siento el olor de aquel mini preso, ¿sabían? Es una mezcla extraña de pan caliente con desinfectante barato. Siempre que entro en cualquier supermercado ahora, por un segundo, mi cuerpo reacciona. Me acuerdo de la sensación exacta de la mano de doña Elvira en mi brazo, su uña clavándose. No fue solo el dolor del empujón lo que me marcó, fue la sorpresa de su fuerza, la forma en que parecía transformarse en algo duro y frío, solo para lastimarme. Y lo peor era el sonido, no el susurro de ella, sino el silencio que se hizo inmediatamente después, roto solo por el clic-clic lento de las ruedas de un carrito de compras en la fila de atrás. Ese sonido me persigue. Es el sonido de mi impotencia siendo registrada. Intento no revivirlo, pero esos detalles, esos pedacitos de memoria sensorial, prueban que todo fue real, que no fue una pesadilla que yo misma creé. Es curioso, pero siento una conexión extraña con aquellos miles de desconocidos que vieron el video.
Personas que yo nunca vi en la vida, de Viseu, de Oporto, de Amadora, mandándome mensajes diciendo, yo te entiendo, yo también viví bajo control. Es como si, al exponer mi trauma al mundo, yo hubiera ganado una familia de testigos. Dinis y doña Elvira querían que yo viviera en la oscuridad, que el dolor fuera solo mío y que la vergüenza me callara. Pero aquellas personas vieron. Ellas validaron mi sufrimiento con su indignación, y esa validación online fue mucho más poderosa que cualquier abrazo que yo podría haber recibido de Dinis aquel día. Me dieron la certeza de que yo no estaba loca, de que lo que yo estaba viviendo era inaceptable, y esa sensación de ser vista y creída por extraños lo cambió todo. ¿Saben lo que más me impresionaba de doña Elvira? Su control era de una época pasada. Dependía totalmente de apariencias y de que nadie supiera la verdad por detrás de la fachada de familia perfecta y rica. Ella usaba el olor de lavanda y el aro dorado de las gafas como armaduras sociales y el dinero como cadena. Su poder era real, sí, pero estaba hecho de papel. ¿Y qué pasó? Un único video, con la prueba cruda e indiscutible, rasgó aquel papel. Me acuerdo de ella. Antes, dando órdenes a las empleadas con una frialdad de reina. Después del video, ella era solo una vieja asustada, luchando para demandar a un tendero por haber roto su teatro. La ironía es que, para mantener su poder, ella necesitaba que mi dolor fuera invisible. Y la tecnología moderna es reacia a la invisibilidad. Y volviendo a Rui, él nunca se convirtió en un héroe en mi cabeza. Es el fantasma de la vigilancia que me salvó. Su venganza fue la llave que me abrió la puerta de la jaula, pero él no me estaba mirando a mí. Estaba mirando la factura de Dinis. No lo idealizo. Él es un recordatorio permanente de que mi libertad vino de una fuente totalmente egoísta y calculadora, y no de un acto de altruismo heroico. Esto es lo que hace que todo sea tan aterrador y, al mismo tiempo, tan real en la época en que vivimos. Nadie aparece a caballo blanco. Quien aparece es un tipo con una deuda de apuestas y una cámara ajustada para captar el peor lado de la vida de quien él odia. Yo no. Le agradecería en persona, pero reconozco su función. Él es mi karma digital. Ahora que soy madre, con mi hijo aquí, seguro y durmiendo en la cuna, pienso sobre el mundo que él va a heredar. Un mundo donde su sufrimiento puede convertirse en entretenimiento, pero donde su verdad también puede convertirse en prueba irrefutable. Lo miro y sé que nunca podré criarlo en la ilusión de que la vida es totalmente privada. Voy a tener que enseñarle sobre la vigilancia, sobre el poder de la lente y sobre cómo a veces nuestra humillación necesita ser vista para que seamos salvados. Es una carga extraña, pero es la realidad que me liberó. Es casi como si yo tuviera que mostrarle a él la cámara de Rui, no como un villano, sino como una advertencia de que, si estás equivocado, la tecnología te va a atrapar, y si estás sufriendo, ella puede, por accidente, salvarte. Muchas personas me preguntan si me encontré con Dinis o doña Elvira de nuevo, si tuvimos aquella escena final de gritos y ajuste de cuentas, pero no la tuvimos. Nuestro ajuste de cuentas fue en el foro digital, en la sala del juez y en los titulares de los periódicos. La ausencia de una confrontación final personal fue, al final de cuentas, la prueba de la victoria. Ellos eran personas que se alimentaban de la reacción, de la sumisión. Cuando yo me rehusé a darles más drama personal, cuando yo usé la prueba digital para resolver todo de forma limpia y legal, yo les negué el control final. La humillación que los destruyó fue la pública, la social, la militar, y no la que yo podría haberles dado con palabras. El video selló nuestro destino, y mi libertad no necesitó un último adiós dramático, sino un bloqueo bien puesto en la vida real. Una cosa que me acompaña es la certeza de que nunca más podré ser convencida de que lo que yo viví era normal. El abuso y el control dependen de que dudes de tu propia mente, de que creas que estás exagerando. Por años, Dinis y doña Elvira me hicieron sentir
que la culpa era mía, que yo era histérica o ingrata. Pero ¿cómo dudar de mi dolor cuando fue visto por miles de personas y validado por una jueza? El video me dio una fundación de realidad. Es como si, en el momento del empujón, la pantalla del móvil de todos hubiera servido de espejo, y el reflejo no era el mío, era la fealdad de la violencia de ellos. Esa testigo colectiva, anónima, es lo que me impide caer de nuevo en aquella trampa mental. Es una protección que va mucho más allá de la orden de restricción. Yo a veces doy una vuelta por el barrio antiguo, pero solo de lejos, y paro el coche en la esquina para mirar aquella tienda de comestibles. El toldo amarillo descolorido todavía está allí. Y la cámara. Yo no sé si es la misma, pero está allí, pequeña, negra, casi invisible contra la argamasa. Es un objeto tan mundano, hecho para atrapar a ladrones de queso o carteristas. Pero, para mí, ella es el ojo del destino, una divinidad metálica y amoral que decidió intervenir en mi vida. Me recuerda que el control y la vigilancia están siempre presentes, pero que esa misma omnipresencia puede ser la herramienta que desmantela el secreto. La cámara de Rui, puesta para una venganza mezquina, acabó siendo mi objeto de poder, el catalizador de mi grito de libertad, y esa inversión de papeles, a cada día que pasa, me parece más aterradora y más fascinante. Cuando cuento esta historia a Clara o a Leonor, ellas siempre dicen que es un caso único, y yo sé que lo es. ¿Quién más puede decir que fue salvada por una venganza fría de un tendero endeudado, filmada por una cámara de seguridad de un ángulo imposible, en medio de una discusión sobre galletas integrales? La vida, muchas veces, es ridícula antes de ser trágica. Mi tragedia solo paró porque el ridículo fue televisionado. Yo fui salvada por una combinación improbable de mezquindad humana y tecnología omnipresente. Todo sucediendo en aquel único día de horror en el mini preso. Si yo le hubiera contado a alguien sobre el empujón sin el video, sería solo otra historia triste de pareja. Con el video, se convirtió en prueba, se convirtió en titular, se convirtió en mi liberación. Esta yuxtaposición de elementos, la banalidad del supermercado y el horror de la agresión, es lo que hace el relato tan difícil de olvidar y tan singular. Mi percepción de lo cotidiano cambió completamente después de aquel día. Yo ando por la calle y no veo solo personas. Yo veo lentes. Veo la cámara de tráfico, el móvil levantado de alguien, la lente minúscula encima de un cajero automático. Es una paranoia. Yo sé, pero es una paranoia basada en hechos. Yo fui salvada por una mirada electrónica, y eso me dejó con una conciencia aguda de que ya no hay más secreto, ni escondite. Es perturbador, pero también me conforta, de un modo bizarro. Si algo horrible sucede de nuevo, en cualquier lugar, la chance de ser registrado es enorme. Y si es registrado, la verdad tiene una oportunidad. Yo vivo más atenta ahora, con el ojo entrenado para buscar los reflejos de las cámaras, como si ellas fueran tótems de una nueva diosa de la justicia, fría, pero eficaz. Es el precio de mi libertad. La libertad vino con un precio caro, y no hablo de abogados o costes del divorcio. Hablo de la pérdida total de anonimato. Aquel video me liberó de la prisión de doña Elvira, pero me puso en una especie de vitrina pública, donde mi sufrimiento es revisado y analizado por cualquier persona que quiera hacer clic. Es como si Internet me hubiera dado el poder, pero también me hubiera quitado el derecho de ser apenas Sofía, aquella que podía ir al minipreso y hacer las compras sin que el mundo supiera de sus problemas. Es un intercambio bizarro. La única manera de probar la verdad fue abdicando de la privacidad. Pero, pensándolo bien, yo ya no tenía privacidad en aquella casa. Yo solo tenía secreto y vergüenza. La diferencia es que la nueva falta de privacidad, por lo menos, me trajo paz de espíritu y seguridad para mi hijo. Lo que me asusta más, tal vez, es el silencio de Rui. Él nunca me buscó. Nunca intentó capitalizar el éxito del video conmigo. Nunca me mandó un mensaje o hizo un comentario sobre el caso. Él solo posteó la prueba, anexó la nota sobre Dinis
y se esfumó en su quietud de tendero. Él causó una revolución en mi vida y en la de Dinis, y él continuó allí, vendiendo queso y ajustando la cámara. Él no quería fama, él quería apenas derribar a Dinis. Esa frialdad calculada me dice que su venganza era un trabajo de arte, y mi salvación fue apenas un feliz, o terrible, efecto colateral. Es un final que no tiene un y ellos vivieron felices y le agradecieron al héroe. El héroe ni sabe que fue héroe, y yo no sé lo que él pensaba, y es exactamente esa ausencia de explicación humana lo que hace todo más aterrador. Yo pienso sobre aquel empujón en el mini preso todo el tiempo, y me di cuenta de una cosa. Doña Elvira me empujó para mantenerme sumisa, para ponerme en mi lugar en la fila, y yo sentí el dolor del golpe seco en la espalda, cerca de la estantería de refrescos. Fue un acto de control físico, pero aquel video, aquel clip que Rui tiró en internet, fue mi segundo empujón. Ese, sí, me tiró hacia adelante, hacia la libertad, hacia la abogada, hacia la orden de restricción. El primero me causó dolor y miedo, el segundo me causó pánico y, extrañamente, poder. Es fascinante cómo un acto de violencia física, que debería callarme, solo fue capaz de darme voz porque fue capturado por un acto de violencia digital que tenía la intención de derribar a otra persona. Es una lección brutal sobre la forma en que el mundo gira ahora. Y al final de cuentas, la gran lección que yo saco de todo esto es, si estás sufriendo, si tu vida está siendo controlada, el mayor enemigo de tus agresores es la visibilidad. El poder de ellos depende de tu invisibilidad. Yo no sé lo que el futuro reserva, y yo no confío en la tecnología para ser moral o justa, pero yo sé que ella es una herramienta poderosa y, si es usada, aunque sea por error o venganza, para exponer la verdad, ella funciona de un modo que la burocracia humana nunca conseguiría. Yo sobreviví porque un tendero con una deuda resolvió vengarse de mi marido con una cámara bien posicionada. Eso no es cuento de hadas, es solo la justicia digital de Lisboa, y por más bizarro que sea, yo le debo a ella la vida que tengo hoy. Hoy, mi vida ya no tiene el olor de la banda forzada de doña Elvira, ni el silencio cobarde de Dinis. Yo tengo el olor de leche y el ruido de mi hijo riendo, lo que es el sonido más bonito del mundo. El horror de aquel único día en el mini preso fue el catalizador, el reset brutal que yo necesitaba, pero que yo nunca tendría coraje de alar sola. Dinis y doña Elvira están fuera de mi vida para siempre, legalmente obligados a mantener distancia, y yo vivo en paz. Lo más curioso es que, si yo viera a mi antiguo yo, aquella Sofía embarazada y acorralada, en la fila del supermercado, yo nunca imaginaría la revuelta que estaba a punto de suceder. Yo nunca imaginaría que un gesto de maldad de una suegra sería la chispa para mi libertad, todo gracias al ojo frío de una cámara vengativa. Así que eso es mi historia bizarra. Yo nunca entendí el destino, ni por qué Rui hizo lo que hizo, y probablemente nunca lo entenderé. Pero yo entendí que, a veces, nuestra mayor debilidad, el hecho de ser vulnerables y visibles, puede ser transformada en nuestra mayor fuerza. El miedo pasó, y quedó la certeza de que la verdad, por más que intenten esconderla, siempre encuentra un modo de ser filmada y expuesta. Miren a las cámaras en la calle, gente. Ellas pueden parecer solo herramientas de control, pero a veces, ellas son la única testigo de que tu dolor es real, y la única cosa que puede salvar tu vida. Yo soy la prueba viva, y yo solo quería que más personas supieran cuán cerca la justicia digital puede estar, aunque venga con los ojos de ámbar de la venganza.